Buenas tardes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí estamos una vez más para alabarnos a Dios, para prestarle culto. Él es el único que se lo merece. Así que cada uno de nosotros, conscientes de lo que venimos a hacer, gracias, niño, vamos a dar lo mejor, como ya hemos demostrado mientras cantamos. La oración es un acto o una práctica por medio de la cual nosotros de manera especial nos allegamos a Dios. Podemos cantar mientras manejamos, caminamos por las calles, trabajamos en casa, en otro sitio, pero cuando paramos para orar a Dios, casi siempre es esta nuestra actitud. No que solo Dios nos escuche cuando actuamos de esta manera, pero de esta manera procedemos de una manera que tenemos más libertad para hablar con Dios. O sea, cuando nos apartamos, como nos enseña la palabra de Dios, buscamos un espacito en nuestra casa, sea en el cuarto o en otro sitio, cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios. Entonces nos desligamos de todas las ocupaciones y preocupaciones y nos concentramos en hablar con Dios. Y hacemos esto con la certeza, con la seguridad de que Dios nos escucha. La Biblia en Jeremías capítulo 29, verso 12 dice: entonces vosotros me invocarán, se aproximarán de mí en oración y yo los escucharé. Jeremías 29, 12. Y este es el tiempo, el momento en que en este culto nos dedicamos a orar a Dios por tu necesidad, por aquello que te oprime, por aquello que te preocupa, que te aflige, que te duele, por aquello que tú necesitas y tú no puedes por tú mismo solucionar la cuestión. El dinero, los recursos, hay situaciones en la vida que solamente Dios puede ayudarnos. Entonces, ese es el tiempo que tenemos en este servicio para, creyendo que Dios nos escucha, poner delante de Él todo aquello que nos aflige. Entonces, si tú tienes una preocupación, un problema, ponte en pie. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él nos bendiga en esto que tanto necesitamos. Póngase en pie, por favor. Si tienes problema, póngalo delante de Dios, y si no tienes problema, agradezca a Dios por no estar sufriendo como tantas personas sufren, padecen en este tiempo de sus vidas. Padre amado y bendito, creemos en tu palabra, creemos que tus oídos están siempre prontos, abiertos para oírnos en nuestras necesidades, y recorrimos a ti en este momento, ciertos de que nos escuchas y según tu santa y perfecta voluntad, tú actuarás en nuestro favor. Señor, no conocemos el corazón de la otra persona, pero tú eres aquel que conoce la vida de cada uno de nosotros. Sabes muy bien lo que cada persona aquí presente está viviendo. Sabe muy bien lo que aquellas personas que nos escuchan a distancia están pasando.
Tú conoces todas las cosas, sabes muy bien de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, de nuestras luchas personales, familiares, sea en la área del empleo también, económicamente hablando. Tú sabes todas las cosas. Y tú eres la persona en quien nuestro corazón está completamente confiado. No buscamos otra persona, no tenemos otro nombre que no seas el Señor nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús, a quien buscamos. Así que nos ponemos en tus manos, ciertos de que tú nos has de bendecir, como apruebe tu corazón. Esta es la bendición que queremos. Tú tienes lo mejor para nosotros. Muchas veces no sabemos lo que es mejor, pero tú lo sabes. Y es esto que te pedimos en esta hora, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga en tu necesidad, en tu aflicción, en todo aquello que puedas estar necesitando. Venir a la iglesia, o sea, en un espacio como este, donde con libertad todavía podemos adorar a Dios, es muy importante. Por eso, lo mejor que podemos hacer es siempre venir. Una razón es porque todavía podemos venir a un espacio como este y juntos adorarmos a Dios, estudarmos su palabra, disfrutarmos de comunión cristiana. Porque pronto vendrá el tiempo, el día en que las iglesias estarán cerradas y los cristianos estarán sufriendo persecución también por cuenta de su fe. Otra razón es porque de manera especial es junto con los hermanos que experimentamos la comunión de los santos, no separados, no en casa solito, es junto con otros hermanos. Y juntos somos más fuertes, juntos nos enseñamos, aprendemos juntos y juntos también aquí podemos alimentar nuestra fe. En casa tú sabes muy bien que las ocupaciones y preocupaciones nos quitan todo el tiempo, toda fuerza, el ánimo. Y sin temor de engañarme, digo que muy pocos cristianos dedican por lo menos media hora diaria para leer la Biblia, orar, o sea, vivir un tiempo de estudio alimentándose espiritualmente. La gran verdad es que con esta actitud nosotros conscientemente o inconscientemente estamos diciendo todos los días que el alimento para nuestro cuerpo es más importante que el alimento para nuestras almas. Porque si no hay comida en casa, peleamos. Pero pasamos tranquilos si no leemos la Biblia, no oramos, o sea, no nos recordamos de dar gracias a Dios. Así que venir a la iglesia, es decir, la comunión con los hermanos es importante para mí. Escuchar la palabra de Dios es importante para mí, me hace bien, me edifica, me fortalece, me alimenta el espíritu. Amén. Gloria a Dios porque viniste. No dejes de congregar, como dice la palabra de Dios. Empiezo nuestra palabra de esta tarde con una pregunta. Y la pregunta es esta. Si te preguntaran cuál es el primer objetivo de la fe cristiana, ¿qué contestarías? Si una persona, amiga, un familiar no cristiano te preguntaras cuál es el primer objetivo de la fe cristiana, ¿cuál sería tu contestación? Según la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9, la meta primera de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Todo lo demás que podemos alcanzar por medio de la fe viene después de nuestra salvación. Sin embargo, esta fe que nos salva es la misma fe con la que podremos obtener las promesas de Dios. Podemos agradarle,
que podemos vencer al mundo, al pecado y al maligno. Entonces, el tema de nuestra reflexión de esta tarde es este: viviendo por la fe verdadera. Viviendo por la fe verdadera. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, encontramos esta recomendación paulina del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto, que dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces, esta es una invitación a cada uno de nosotros que ya creemos en Dios, que decimos que creemos en Dios, a que nos examinemos a nosotros mismos. Yo no tengo que examinar a otra persona. El reto aquí es que yo mismo me examine sinceramente cómo está mi fe, si todavía estoy en la fe. Vivimos en una sociedad donde lo falso convive cómodamente con lo real. Ahora, una pregunta: ¿por qué lo falso en todas sus manifestaciones puede vivir tan cómodamente con lo verdadero? Entre tantas otras respuestas que se podría dar a esta cuestión, podemos decir que el falso vive cómodamente entre lo verdadero porque hay espacio para él. Hay aceptación para lo falso en nuestra sociedad. Hay consumo de lo mismo en nuestra sociedad. Hay personas que buscan lo falso porque lo falso lo satisface. Hay personas que son engañadas porque no saben la diferencia entre lo falso y lo verdadero. En nuestros países, y yo hablo ahora del mío, Brasil, es muy fácil encontrar productos que imitan lo verdadero, productos falsos, sea una bolsa, una camisa, un tenis de marca famosa y cara. Con certeza, allí vamos a encontrar los falsos. Y la verdad es que quien no puede comprar un producto original busca estas imitaciones, estas mercancías falsificadas. Unos compran sabiendo que son cosas falsas. Otras personas lo compran engañados, porque hoy se fabrican productos falsos tan parecidos con los originales que muchas personas, por no saberem identificar lo falso del verdadero, pagan por el falso el precio del verdadero. También es verdad que muchos productos falsificados sirven tanto cuanto los originales. Y casi siempre, si vamos buscar donde lo hicieron, vamos a encontrar allí el mismo sitio que tú sabes cuál es. Pero cuando se trata de la fe falsa no puede salvar a nadie. No puede llevar nadie al conocimiento de Dios. Con la fe falsa, nadie nunca podrá hacer algo que pueda agradar a Dios. Y nunca con una fe falsa se podrá obtener cualquier cosa de la parte de Dios. Lamentablemente, así como hay personas que no saben identificar los productos falsos, las mercancías falsas de los mercados de esta vida, hay personas que no saben identificar la fe verdadera de la fe engañosa, de la fe fingida, de la fe muerta. Por eso hay sentido en que Pablo nos exhorte, nos invite a examinarnos si estamos todavía en la fe. La Biblia nos advierte sobre los falsos testimonios, los falsos labios, los falsos profetas, los falsos hombres y también la falsa fe. ¿Alguien podría preguntar: pero hay una fe falsa? ¿Hay una falsa fe? Y la respuesta a esta pregunta es un sí bien grande.
Hay la fe fingida, que se quiere pasar por la verdadera, pero es falsa. El apóstol Pablo, guiando en la fe a Timoteo, lo exhortaba a tener la misma fe no fingida que tuvo su abuela Loida y en su madre Eunice. Segunda de Timoteo 1:5. Pablo exhorta a Timoteo que tenga esta fe verdadera que había en el corazón de su abuela y su madre, no dejando espacio en su corazón, en su espíritu, para la fe fingida. Entonces podemos entender que desde los primeros días de la iglesia, los cristianos ya convivían entre una fe falsa y una fe verdadera, y era necesario, se hacía necesario distinguir la fe verdadera de la falsa. La fe que agrada a Dios y la fe que para nada sirve. La fe que salva de la fe que mantiene perdida a la persona. Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 2, verso 17 de su libro, dice que hay una fe muerta. Hay una fe fingida, muerta, que no produce resultados, y lamentablemente muchas personas consideradas creyentes y hermanas, sin saber, viven por ella o sabiendo. Mi propósito con este mensaje debe quedar muy claro para ustedes que están aquí presencialmente y para los hermanos y hermanas que me escuchan a distancia. Mi único propósito es despertarte para una vida de fe verdadera y al mismo tiempo ayudarte a identificar la fe verdadera de la fe falsa. Entonces, ya oré mucho en casa antes de llegar aquí. Solamente digo que Dios nos bendiga en este reto que tenemos adelante de compartir su palabra. En Hebreos capítulo 10, verso 38, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Qué fe? ¿Cuál fe? La fe verdadera. Si nuestro reto entonces es vivir por la fe verdadera, ¿cómo podemos reconocerla? ¿Cómo se revela la fe verdadera? Entonces, el primer punto es de este mensaje. La verdadera fe se revela en nosotros y por medio de nosotros con más que palabras. La fe verdadera se revela en nosotros y por medio de nosotros más que solamente con palabras. Mucha gente dice enfáticamente que su fe es la fe verdadera. Sin embargo, dice el dicho popular, hablar es fácil. Cualquier persona que pueda articular las palabras puede decir que cree en Dios, que tiene mucha fe. Yo mismo podría decirles que en Brasil fui aclamado como uno de los mejores cantantes de la música gospel del año 2017. Y yo creo que si yo dijera esto, algunos de vosotros podrían creer. Al final, yo soy un pastor, estoy hablando desde un púlpito. Sin embargo, si alguien me pidiera que cantara un himno como cantó el hermano y la hermana aquí, si me pidieran para que yo probara que soy un cantante, pastor, cántanos un pedacito de una canción que te gusta, los hermanos se levantarían y se iban. Porque la práctica mía no combina, no se encaja con mis palabras, con el dicho de que fui el mejor cantante de 2017. La verdadera fe, entonces, es más que palabra. La verdadera fe se muestra por medio de palabras que son confirmadas por la práctica que las justifica. Mis prácticas, mi vivir diario, justifica las palabras que yo anuncio, que yo comparto con las personas. De nada sirve que la persona diga que es creyente si no vive la vida de un creyente en Cristo Jesús.
Mis prácticas, mis acciones dicen si lo que digo es verdadero o falso. Amén, hermanos. Estamos entendidos en esto. Entonces, ¿por qué uno se desilude? Se engaña tanto con las personas, porque uno cree en la palabra de las personas. Tenemos que tener en la mente, en la conciencia, que ni todas las personas son verdaderas, ni todo lo que todas las personas dicen es verdad. Hay muchas personas que nos dicen una cosa y practican otra. Entonces la verdadera fe se va a reconocer en la vida de una persona que habla y practica lo que habla. Segunda verdad sobre este tema: la verdadera fe se revela mucho más también, además de las emociones. La verdadera fe se revela en nosotros y para nosotros mucho más allá de las emociones. Muchas personas se dejan llevar por sus emociones o por las emociones que experimentan otras personas. Hay personas que buscan porque creen que un ambiente de fe es aquel donde la gente baila, salta, grita, echa espuma por la boca, manipula serpientes, expulsa demonios y se producen posibles curas. Todo esto y mucho más podría ser tan solamente un teatro, falsos actos de adoración, productos o frutos de una falsa fe. Tengan en mente esta verdad: el diablo hace falsas señales para justificar la falsa fe. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo, en otras palabras, que mucho de lo que pasa en muchas iglesias no pasa de un teatro. Entonces, sabedores de esta verdad, de este facto, tenemos que mantenernos despiertos, porque la verdadera fe no la tiene tan solamente la persona que habla pero no vive para justificar sus palabras. Y la verdadera fe no se revela a nosotros por medio de las emociones, por medio de los espectáculos, casi nunca por medio de aquello que nos llena los ojos. Se revela la verdadera fe mucho más por lo que hacemos que por lo que decimos y sentimos. La verdadera fe no excluye la emoción, pero es mucho más que una mera emoción pasajera. Entonces, hermanos y hermanas, estemos atentos, no nos dejemos llevar, no nos movamos de la verdad por cuenta de aquello que muchas personas dicen y no viven y no practican, y por cuenta de aquello que ya las personas dicen que sienten en este sitio o en aquel sitio, porque ni siempre, así como las palabras sin práctica no tienen valor, nuestras emociones son emociones caídas y podemos con facilidad nos engañar. Tercera verdad: la verdadera fe es algo que se revela en la vida de las personas por sus frutos. La fe cristiana no es una fe estéril, es una fe que produce frutos en la vida de quien la tiene. Nadie está en condiciones de juzgar la fe de nadie. Nadie, a empezar por mí. No compete a mí juzgar si una persona tiene fe verdadera o falsa. Pero Jesús dijo, y Mateo registró sus palabras en el capítulo 7, verso 16 de su evangelio, que dice que los verdaderos cristianos serían conocidos por sus frutos. ¿Y qué frutos son estos que nos harían reconocidos por las gentes? Personas identificables de fe.
De manera simple, el fruto de una fe verdadera es el cambio de vida. Si no hay cambio de vida en una persona que dice tener fe, que es cristiano, no lo creas. No tienes que pelear, discutir con ella, pero quédate con la oreja en pie. El fruto de una fe verdadera, en palabras simples, es una vida centrada en Cristo, no en mí mismo o cualquier otra cosa. Los frutos de una fe cristiana verdadera es una vida que da evidencia de que nosotros para nosotros mismos ya estamos muertos, ya morimos para nosotros mismos, para que Cristo pueda vivir en nosotros. ¿Cuáles son los frutos de una fe verdadera? Es una vida que busca mucho más satisfacer a Dios que satisfacer a sí mismo. Es una vida cuyo tema central, cuyo foco y prioridad es Dios. Es una vida donde se ven los frutos del Espíritu de Dios conforme Gálatas capítulo 5, 22 al 24. Capítulo 5, versos de 22 a 24, que dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas tales cosas no hay ley. Jesús no dice en ninguna parte de su palabra que sus verdaderos discípulos serían conocidos por las horas que pasan en la iglesia. Jesús nunca dijo que sus verdaderos discípulos eran todos aquellos que se decían cristianos o sus discípulos. Jesús en ninguna parte del Evangelio dice que los verdaderos discípulos, aquellos que tenían la fe verdadera, eran todos aquellos que ya habían pasado por el bautismo. Jesús nos dijo que las personas con una fe verdadera eran aquellas personas que pertenecían a esta o aquella iglesia. Jesús, en todo su ministerio, nunca dijo que las personas con una fe verdadera serían aquellas conocidas por las ropas que visten, por la comida que comen, por el día que guardan o por lo tanto que conocen la palabra de Dios. Pero dijo, por sus frutos, por sus actos, por su vivir diario, por lo que hacen y por lo que deberían hacer y no hacen, esos se darán a conocer. Por fin, hermanos y hermanas, les comparto que la verdadera fe se revela de manera especial en medio del sufrimiento, también de la pobreza y de la riqueza. Tres situaciones que todos podemos vivir: sufrimiento, situaciones, tiempos de pobreza o riqueza. En cada una de estas situaciones se podrá ver la fe que tenemos, si es verdadera o falsa. En Proverbios capítulo 30, los versos de número 7 a 9, dice lo siguiente: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre jurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ven? Tanto en una situación extremas, una aquí, otra aquí, en medio a una u otra o el sufrimiento, podemos demostrar si nuestra fe de verdad es una fe que vale o que de nada sirve. Hermanos y hermanas, yo creo que tú también conoces, porque son muchas las personas que después que mejoraron de vida abandonaron su fe en Dios. Personas que mientras estaban viviendo una vida de
de aprietos, estaban en la iglesia los domingos, los primeros que llegaban, a los servicios de oración, de ayunos, estaban todos allí, pidiendo para que Dios los bendiciera, cambiara la situación. Y Dios escucha oración y cambia. Pero lo que pasa es que muchas de estas personas, después que ya no tienen que caminar más a pie, ni de bicicleta, ya pueden tener su carrito, ellos en venir a la iglesia van a la playa. En vez de venir a contemplar la belleza de Dios en el templo, ellos van a contemplar la belleza de las aguas, de las ondas, ¿no? Entonces son muchos que demuestran que su fidelidad, su amor, su compromiso con Dios es profundo. Tienen un compromiso superficial con Dios porque depende de las circunstancias, de las situaciones. Otros, probados en su fe por medio de las necesidades, empiezan a dudar del amor de Dios, de su cuidado, del valor de su fe, de la oración. De que adelanta. Tengo mis rodillas ya marcadas también. Esto no se lo digo a nadie, pero el problema está ahí, parece que se hace más grande a cada día. Tanto la riqueza cuanto la pobreza pueden revelar el valor de nuestra fe. También el sufrimiento es otra experiencia en medio de la cual nuestra fe es probada. Acuérdense de cuando Satanás estaba tentando a Job. ¿Qué dijo Satanás a Dios? Porque dijo Satanás a Dios que todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Que le permitiera Dios que él, Satanás, tocara la piel de Job. ¿Por qué? Satanás estaba tan cierto de que si él consiguiera tocar la salud de Job abandonaría su fe en Dios. ¿Por qué Satanás tenía esa seguridad? Porque él sabe cuán débiles somos nosotros en medio de los dolores y pérdidas de esta vida. Él sabe. En medio del dolor y la pérdida, nuestra fe también se revela una fe verdadera o falsa. Una fe verdadera o una fe fingida. Si tú abres tu Biblia en Hebreo 11, allí podemos aprender que la verdadera fe se reveló en la vida de muchas personas, por medio de la obediencia, de la resignación, de la perseverancia en medio del dolor, del sufrimiento, del riesgo de la vida, los actos de valentía y ante la muerte también. Los versos de 36 a 38 dicen lo siguiente: algunos fueron insultados y golpeados, y otros encadenados y encarcelados. Otros fueron apedreados hasta morir. Otros cortados por la mitad. Y otros muertos a espada. Caminaban de un lado a otro vestidos con pieles de oveja y de cabra. Eran pobres, perseguidos y maltratados. Vagaron como refugiados por los desiertos y las montañas, viviendo en cuevas y agujeros en la tierra. El mundo no era digno de ellos. Pregúntoles al mismo tiempo que pregúntome: ¿mi fe resistiría a tales situaciones? Si esto estuviera pasando hoy, ¿mi fe permanecería o yo la negaría? ¿Estaríamos preparados para afrontar este tipo de situación? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10, dice que Demas, Pablo diciendo de Demas, dice que este lo había abandonado porque él había amado más a este mundo. Demas me abandonó porque amó más a este mundo. La fe de Demas se pudo ver por un tiempo, pero
no soportó las tentaciones de este mundo. 2 Timoteo, en el mismo capítulo 4, ahora en el verso 7, leemos estas palabras de Pablo que dice: combatí la buena pelea, terminé la carrera, guardé la fe. ¡Wow! Después de pasar por todo lo que este hombre pasó y vivió por amor a Cristo, él llegaba al fin de su vida y su carrera cristiana diciendo: guardé la fe, guardé la fe. Y porque guardé la fe, ahora voy a recibir de Dios mi recompensa. La más grande pérdida que una persona puede sufrir en este mundo no es perder su riqueza, los recursos materiales, económicos, financieros que esta persona puede tener, por más grande que sea la cantidad. Tampoco la más grande pérdida que una persona puede sufrir en este mundo no es perder su familia. La riqueza tú la pierdes hoy, puedes luchar y mañana obtenerla otra vez, ¿verdad? Puedes recuperarla. La familia, tú puedes perderla, pero aunque esto no sea doloroso por demás, no es la más grande pérdida que un cristiano puede sufrir. Porque la familia que perdemos hoy aquí, vivimos la bendita esperanza de que un día nos encontraremos, pasaremos la eternidad juntos. La más grande pérdida que una persona puede sufrir es la pérdida de la fe. Por eso, yo, tú, cada uno de nosotros tenemos el reto de vivir por la fe verdadera y guardarla de todo aquello que puede venir contra de ella. Que la gente, mis hermanos y hermanas, sepan que nosotros somos personas de fe, más que por saber en que nosotros somos bautistas, que somos de esta denominación, que somos de aquella otra denominación, que vamos a esta iglesia evangélica o aquella otra. Que las personas sepan que nosotros somos cristianos por la manera de vivir que tenemos, por la manera como tratamos las cuestiones que hacen parte de nuestras vidas, por nuestras palabras, por nuestras escojas, por nuestras maneras de andar, caminar, vivir, relacionarnos con las personas. Que nuestras palabras sean confirmadas por nuestras actitudes. Porque el actuar habla mucho más fuerte y poderosamente que el solamente hablar. Mi deseo y oración es de que, de alguna manera, estas muchas palabras que oíste, de ellas se quede unas palabritas en tu mente y tu corazón, que te acuerdes siempre. No seas inmaturo en la fe. ¿Cómo, hermano? Olvidadizo. Oidores olvidadizos. Que guarden esto en tu mente, en su corazón. Ni todos los que me dicen, Señor, Señor, dijo Jesús, entrarán en mi reino. Ni todas las personas que dicen, yo soy cristiano, soy hermano, vienen a la iglesia. Si te hacen cualquier cosa, no te asustes, ya sabes, no, me recordé con eso, aquello que habló el pastor. Solamente palabras. No seamos cristianos olvidadizos que no cumplen con su palabra. Amén. Que Dios, en este reto que tienes por delante, y yo también, que seamos todos grandemente bendecidos por la gracia de Dios.